trabajamos, señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Mazón Ramos, a la ministra de Hacienda para que explique qué actuaciones tiene previsto impulsar y qué criterios maneja el Ministerio para que los ayuntamientos que estén en esas condiciones puedan disponer del remanente de tesorería que han ido acumulando, proveniente del superávit generado en los últimos ejercicios. Para su defensa tiene la palabra el señor Mazón Ramos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, la situación de la tesorería de los ayuntamientos de España es bien conocida y es un asunto recurrente ya desde hace varios años, pero en estos meses se ha colocado en la primera línea de los asuntos pendientes y que no terminan de cerrarse. A esto se suman algunas declaraciones de la ministra en los últimos días que han causado más inquietud a pesar de los desmentidos que han hecho desde el Ministerio. Yo no se los voy a repetir, pero hay quien alienta la sospecha de que sean globosonda. El hecho es que el 31 de marzo se promulgó el Real Decreto 11/2020 por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito social y económico frente al COVID. En este decreto se autorizó a los ayuntamientos a gastar únicamente el 20% del superávit del 2019 y solo para gastos relacionados directamente con la pandemia, con el COVID-19. Bien, esta decisión ha causado un profundo malestar en la mayoría de los ayuntamientos afectados. Y este malestar ha ido en aumento porque, a pesar de haberse constituido una comisión formada por la Federación de Municipios y Provincias de las comunidades autónomas y la propia FEM, no se ha reunido últimamente. Y que yo sepa, ya lleva al menos 2 o 3 semanas sin convocarse. Aunque hubo una reunión del presidente de Gobierno con la Federación de Municipios y Provincias, usted es la representante de la materia y le toca responder sobre este asunto. Me imagino que usted debe estar en contacto permanente con Abel Caballero, el presidente de la FEM, y que hayan hablado algo nuevo sobre las peticiones de los ayuntamientos. Pero el hecho es que las federaciones de municipios de las comunidades autónomas, ninguna tiene noticias nuevas. Y él tenía una encomienda de seguir negociando con el Gobierno en nombre de la FEM, pero no se sabe nada. Por eso, yo le pido a usted que explique aquí el alcance de esas conversaciones, las que haya tenido con él, si es que ha habido alguna. Porque en estos momentos la posición de los ayuntamientos es muy mayoritaria a favor de que en las circunstancias actuales puedan disponer de sus propios fondos con libertad total. Todos somos conscientes de que en este momento no es posible por la normativa de sostenibilidad financiera y que hay que tener una visión de conjunto. Pero las circunstancias ya han cambiado de una manera radical. Para empezar, ya no existe una limitación en cuanto al déficit y la deuda por parte de la Unión Europea. Y esto cambia totalmente las cosas para el Gobierno de España. A día de hoy, que parece que la situación, la cuestión sanitaria está encauzada, los dos grandes retos que tenemos son atender a la gente que lo está pasando verdaderamente mal, que no tiene ni para comer, porque y además son los más cercanos a los ayuntamientos, y ayudar a los que están viendo cómo su economía, sus propios ahorros se les están yendo al traste y necesitan retomar la actividad económica cuanto antes. Muchos de ellos saliendo del paro y otros empresarios, pequeños empresarios, pymes y autónomos. Mire, para combatir todo esto, la bolsa de tesorería municipal es como un regalo caído del cielo. Porque estamos hablando de una cantidad importantísima, del orden de 28.000 millones de euros, según los últimos cálculos que se han hecho públicos. Y también nosotros tenemos que tomar una decisión ahora, sobre todo el Gobierno. ¿Queremos una recuperación rápida o una recuperación lenta? Y digo esto porque se repite mucho, y yo lo comparto, de que hay que ir a un cambio de modelo productivo. Pero luego diré algo sobre eso. En cualquier caso, en lo que hay unanimidad es en que hay que actuar en materia de la reconstrucción económica ya, cuanto antes. Y es obvio que hay que actuar en todos los niveles. Empezando por Europa, que se está haciendo mucho de rogar. Han hablado la última inversión de $500 millón de euros, pero también antes habían hablado de una y todo se va retrasando. En España también este plan se va a retrasar unos cuantos meses. Las comunidades autónomas, muchas no han empezado ya. En Cantabria hay un plan de choque
fundamentalmente para paliar los daños que está causando. Pero en los ayuntamientos, que también se están moviendo porque tienen la necesidad más cerca, no llega hasta el Congreso, pero al alcalde le llaman a la puerta, se están moviendo, pero mucho menos de lo que necesitan. Por eso hay que hacer planes de choque en todos los niveles. Cada uno tiene su propio campo y probablemente los ayuntamientos sean los más rápidos para actuar. Mire, yo voy a tratar de ser constructivo e intentar aportar algo a este debate. El problema es que aquí, cuando sale, como está todo grabando y están las televisiones, pues hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y no meter la pata, porque hay que decir lo que quieren a veces nuestros votantes y no arriesgarse con ningún tema polémico. Pero mire, mi propuesta es que permitan a los ayuntamientos dedicar la mayor parte de este ahorro, el de los últimos años, de los 8 últimos años, no solo el del superávit del 2019, a inversiones y, en particular, a obra pública y en subvenciones a los vecinos para la rehabilitación de viviendas, que eso encaja con las ideas de la Unión Europea. Vamos a dejar en este momento de lado la construcción de las grandes infraestructuras para luchar contra el cambio climático, para prevenir los desastres como las inundaciones, sequías, terremotos, las infraestructuras que, como decía Jeremy Rifkin, nos sirvan para vivir de una manera diferente, lo que le denominan el Green New Deal. Ahí están incluidas las grandes infraestructuras energéticas, de comunicaciones, de transportes, logísticas. Esto es lo que recomienda la Unión Europea. Pero la cuestión polémica y lo que nos afecta aquí a corto plazo es que en los últimos tiempos en España pues ha habido una tendencia a demonizar el sector de la construcción y en especial a las empresas del sector. Yo mismo he sufrido muchas veces acusaciones de apoyar a las empresas de obras públicas cuando era consejero del ramo, porque hay gente que piensa que lo que hay que hacer es perseguir a los contratistas porque son unos atracadores, ¿no? Pero, en fin, lo lógico yo creo que es que los gobernantes, sobre todo los que se dedican a obra pública, apoyen a este tipo de empresas, ¿eh? Y digo a todas, a las grandes, a las pequeñas y a las medianas. De hecho, las grandes son pioneras, son de las grandes empresas del mundo. Y hoy quiero defender aquí la necesidad de aplicar la receta keynesiana, la que, sin llegar al extremo del que decía en su teoría general de que lo que había que hacer era enterrar billetes y poner a las empresas a sacarlos, porque eso generaba actividad económica y generaba empleo. No se trata de eso, pero lo importante es poner la maquinaria a trabajar para crear empleo y recuperar la cadena de producción. Ese no es mi argumento principal, ¿eh? La actividad económica en un país está llena de redes de millones de relaciones comerciales, industriales, entre todos, empresas, ciudadanos. Y esto va desde el nivel más alto, desde el nivel de la industria, hasta el menor de los ciudadanos. Claro, ahora lo que toca es que actúen las administraciones públicas. Y en esta escala, que a cada uno le corresponde, los ayuntamientos tienen un papel clave en estas pequeñas obras, que además son las que quieren sus vecinos. Y yo vuelvo a una pregunta que dejé al principio. ¿Queremos una recuperación rápida o queremos una recuperación lenta? Porque hay que decidir de verdad cuál es el papel. Está claro que en un mundo tan globalizado, nosotros vamos a seguir la recuperación que tenga el resto de Europa. Si Europa va más rápido, nosotros también. Iremos un poco más lentos porque parece que nos está haciendo más daño. Pero está claro que tenemos una parcela propia en la que nosotros podemos actuar. Y ahí el arrastre tiene que notarse, pero lo fundamental es que en lo que esté en nuestras propias manos nosotros actuemos. No es posible un cambio de modelo a corto plazo. Esto es una cosa que tenemos que saber todos. Tenemos que aprovechar nuestras fortalezas, porque desde luego no vamos a ponernos a fabricar chips ni escáneres de la noche a la mañana. Pero lo que sí sabemos es fabricar, construir caminos, plazas, alumbrados públicos, todas estas pequeñas obras que seguirán existiendo y seguirán siendo necesarias siempre. Y además hoy en día estamos en una situación muy distinta a la de 2007, en donde había una gran burbuja. Una burbuja, fíjense, a título de ejemplo, en Cantabria, el sector de la construcción, de 40.000 empleados aproximadamente ocupados, que pasó a del orden de 10.000. Se ha recuperado una parte, pero no mucha. Por lo tanto, no tenemos en estos momentos que tener ningún miedo a burbujas ni nada parecido. Lo que se trata es de recomponer la economía. Y en toda esta microeconomía de los pueblos y de las familias, al final,
hay unas relaciones que están en un equilibrio inestable. Lo que no se puede cambiar de golpe es la macroeconomía, pero en la pequeña sí que se puede actuar. Y esto es lo que yo quiero proponerle a usted, que hagan un plan de choque importante dirigido a la obra pública. Es rápida, genera mucha actividad y además genera una cosa que a usted supongo que le vendría muy bien. Genera un retorno a las arcas públicas del orden del 50%. Con la caída de recaudación que supongo que estará viendo y que usted sabrá, fíjese lo bien que vendría estas entradas en la tesorería de algo que no está produciendo nada. Y yo no digo que se gasten todos los 28.000 millones, pero una parte importante sí que tendría que tenerse en cuenta. En el Gobierno de Cantabria se ha hecho ahora un pequeño plan en la consejería pues para los ayuntamientos que dediquen pues eso, a alumbrados, a caminos, a todas las obras relacionadas con el ciclo del agua, que también la recomienda Europa, a saneamientos, abastecimientos, depuraciones, cosas relacionadas además mucho con el cambio climático. En Europa ahora mismo también la señora von Leyen ha dicho que este plan de choque quiere unirlo con el Pacto Verde y con la agenda digital. Pero hoy estamos hablando de algo muy de casa, muy de cerca, los ayuntamientos. Hay 8.000 ayuntamientos en España. La mayoría o muchísimos tienen superávit y yo creo que necesitan tener este tipo de actividad. Además, las inversiones en capital, el ahorro, llevarlo al capital o incluso la deuda, por lo menos te equilibra los activos y los pasivos. Y no es como cuando vas directamente al consumo que al final acaba desapareciendo. El multiplicador de la inversión es muchísimo mayor que el consumo, porque al final también llega al consumo. Luego, hay que pasar por este proceso. En estos momentos estamos ya con una serie de medidas, fundamentalmente, que son las que tiene que tomar el Gobierno de la Nación y está tomando, y muchas comunidades autónomas, pero vamos a completarlo con este otro tipo de inversiones. Yo creo que esto que estoy diciendo aquí no es novedoso, hay mucha gente que lo va a denostar, pero creo que es fundamental si queremos ver las cosas a medio plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mazón, yo comparto muchas de las afirmaciones que usted ha hecho aquí en la tribuna. Ahora le voy a contestar en concreto sobre algunas de ellas, pero yo creo que usted puede compartir también que este Gobierno ha sido siempre sensible con los planteamientos que han hecho las diferentes administraciones. Creo que lo hemos demostrado con los diferentes hechos, porque para este Gobierno, y es algo que repito continuamente en este hemiciclo, el problema de las comunidades autónomas, el problema de los ayuntamientos es el problema del Gobierno. Yo no imagino, no comparto que haya problemas que al Gobierno le resulten ajenos, como si el objetivo de déficit del conjunto de España, del Reino de España, no se conformara por la suma de los diferentes déficits, como si la recuperación económica no consistiera en que cada uno pongamos nuestras competencias al servicio de la ciudadanía, porque yo creo, señor Mazón, que podemos compartir que el ciudadano es único. Viva donde viva, y me da igual si el ciudadano es canario, es cántabro, es andaluz, es catalán. Es el ciudadano de España que necesita oportunidades para recuperar su vida cotidiana, no solo en términos de lucha contra la crisis sanitaria, sino también con las oportunidades de empleo que en este momento pueden aparecer como más sombras que las luces que teníamos al principio del año. Y es fundamental que ese concepto de país seamos capaces de vivirlo desde los diferentes entornos de la Administración. Yo, como usted bien conoce, he tenido otras responsabilidades en otras administraciones a lo largo de mi vida política y, por tanto, creo que es legítimo el que cada uno aspire a defender los intereses que representa, bien porque tenga un cargo institucional, bien porque pertenezca a un partido regionalista,
pero creo que no se puede uno olvidar de que al final la acción colectiva de la política es suma de la que cada uno seamos capaces de aportar en la cesta común para que todos los ciudadanos se beneficien. Y últimamente la política, creo que usted lo puede compartir, señor Mazón, se está convirtiendo más en una pugna entre las administraciones, que parece que estamos aquí para pelearnos, que realmente en un arrimar el hombro a ver cómo cada uno puede, con sus medios, con sus competencias o con su conocimiento del entorno, poder contribuir. Yo, señoría, comparto y defiendo absolutamente la autonomía de los ayuntamientos. Además, procedo de un partido que es un partido profundamente municipalista. Yo creo que usted, siempre que escucha a algún diputado del Partido Socialista, lo puede corroborar. Nuestra gran fuerza, nuestra gran capacidad yo diría, la práctica totalidad de las formaciones políticas que nos encontramos aquí, al menos las que somos más numerosas, radica justamente en nuestra capacidad de que los vecinos, vecinas, apoyen nuestro proyecto, nos voten, seamos capaces de conocer esa realidad, estemos cercanos a esos problemas, y son los ayuntamientos nuestra fuerza, nuestra energía y también nuestra crítica constructiva cuando las cosas no se hacen lo mejor posible. Pero yo creo, señoría, que en este momento que vive este país es fundamental que lleguemos a unos grandes acuerdos, grandes trazos gruesos sobre cómo hay que marcar la política, sobre cómo tenemos que determinar esas prioridades y de qué manera cada uno puede aportar en función de su propia competencia o de sus propios recursos. No lo digo en términos ingenuos ni en términos naif, ¿no?, de que no sepamos cada uno de dónde venimos ni dónde estamos. Lo digo porque realmente será mucho más difícil que saquemos a España de la situación en la que la crisis sanitaria nos ha traído si cada uno está con su propia fuerza tirando de la cuerda hacia un lado sin tener en cuenta que hay otras personas, otras instituciones, otros colectivos que pueden ayudar, que pueden contribuir si nos ponemos de acuerdo en el objetivo común. Y yo creo, señoría, que el objetivo que usted definía aquí es un objetivo compartido con el Gobierno. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las fortalezas que tenemos como país para intentar afianzarlas en el marco de posibilitar una recuperación que yo siempre apellidaría justa, creo que esto usted también lo comparte conmigo, que no deje a nadie atrás y que además nos sirva de vector transformador, acelerante, podríamos decir, de los grandes retos que como país tenemos planteados en relación con el cambio climático, con la transición digital, con la competitividad de nuestras empresas, con la capacidad de internacionalización de nuestro entorno. Muchas cuestiones que a veces, a fuerza de repetirlas, puede parecer que pierden vigencia, pero que son más actuales que nunca cuando se trata, seguro, de moverse o moverse. No hay posibilidad de quedarse quieto. El país no va a avanzar. Si una parte del país, me da igual que sean los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, los ayuntamientos, comunidades autónomas o el Gobierno, no somos capaces de ponernos en movimiento y dirigirnos hacia un entorno que, por poco que podamos ponernos de acuerdo, estoy convencida de que tiene un común denominador que podemos acordar, que podemos pactar y que entre todos podremos plantear. Yo no le voy a desgranar, señoría, la batería de medidas que se han adoptado durante este tiempo, pero que han perseguido como elemento fundamental, en primer lugar, proteger al sistema sanitario. El sistema sanitario necesitaba de un refuerzo, de una fortaleza, de un volumen de recursos que le permitiera poder seguir avanzando, poder atender a las personas que se encontraban en vulnerabilidad por enfermedad, porque estuvieran dentro de los grupos de riesgo, por todas las razones que todos los días hablamos aquí. Un segundo paquete de medidas que han ido dirigidos a la protección social. Hay una verdadera obsesión por parte del Gobierno de que nadie se quede atrás, que esta pandemia no solo no agudice las desigualdades de partida que ya teníamos por la anterior crisis, la anterior gestión de la crisis económica, sino que hacer posible, acelere también algunos de los planteamientos que teníamos marcados para el periodo de una legislatura y que nos permita proteger
a aquellos colectivos, a aquellas personas que en un momento como este, si ya lo estaban pasando mal, ahora ven el horizonte un poco más oscuro porque todavía tardaremos algunos meses en que esa actividad se pueda recuperar en su plenitud y recuperemos las tasas de crecimiento que teníamos a principio de este año, hace parece que ya mucho tiempo, pero apenas hace 2 o 3 meses, justamente en el mes de enero. En ese entorno, señorías, quiero situar el debate sobre la utilización de los recursos de las distintas administraciones. Este Gobierno lo primero que ha querido plantear ha sido, en relación con Europa, que se requería que, aparte de los préstamos, que agradecemos, la situación de mayor liquidez a los países más afectados por la pandemia, que agradecemos, me estoy refiriendo al MEDE, al programa de reaseguramiento, al SUR, a la liquidez inyectada por el BEI. Además de eso, creíamos imprescindible que hubiera un fondo de reestructuración que permitiera que los países con mayor impacto de la pandemia tuviéramos una capacidad de recibir transferencias. De alguna forma, que Europa se endeudara en la parte que le corresponde a Europa para transferir a los países un dinero que es imprescindible para la reconstrucción económica y social. Para algunos sectores especialmente. Aquí durante la mañana y durante la tarde se han comentado algunos de ellos, sectores del turismo, sector del comercio, de la hostelería, sectores que, aunque todos han quedado afectados con motivo de la crisis, han vivido una situación mucho más profunda. Y en este sentido se pusieron encima de la mesa los 16.000 millones, que implica que es el Gobierno de España el que se queda con el déficit, el que se queda con la deuda, transfiere el dinero a las comunidades autónomas para que ellas no sufran, son prestadoras de servicios públicos básicos, la tensión que el Gobierno de España va a sufrir. Usted me preguntaba, señor Mazón, es que Europa ha dejado sin uso el programa de estabilidad. Esa afirmación no es del todo cierta, aunque comprendo que la haga, porque es lo que sale en los medios de comunicación. Europa todavía no se ha definido respecto al plan de estabilidad que mandó el Gobierno de España, donde se planteaba una caída del PIB al 9,2, un déficit del 10,34 y un objetivo de deuda del 115, una cifra astronómica si nos comparamos con la senda que llevábamos en los últimos tiempos. Decirle, señorías, que en ese entorno nos ha parecido conveniente que la tensión en las cuentas públicas la tenga el Gobierno de España. Y, por otra parte, hemos hablado durante este tiempo mucho del llamado superávit de los ayuntamientos, de los remanentes, de las reglas de gasto, de todas esas políticas o todos esos parámetros de consolidación fiscal que tienen un límite, proporcionan un límite, un perímetro donde los ayuntamientos no pueden gastar por encima de esta cuestión. Y yo he comentado en esta tribuna en bastantes ocasiones que el Gobierno estaba hablando con la FEN para intentar llegar a un acuerdo de la manera más óptima posible de utilización de esos recursos, porque el marco competencial que la Ley de Racionalización de los Ayuntamientos planteó a las entidades locales es un marco muy limitado. En este momento hay una aspiración por parte de los ayuntamientos de superar ese límite competencial, pero lo que usted compartirá conmigo es que no vamos a hacer una duplicidad de los servicios que se prestan por parte de las diferentes administraciones, con una asimetría que también hay, porque cada ayuntamiento, en relación con las cuentas públicas, es un mundo, igual que cada comunidad autónoma tiene su propia singularidad en relación con las cuentas públicas. Le puedo decir, señoría, que el lunes, creo que fue antes de ayer, la FEN, no sé si fue antes de ayer o ayer, discúlpeme si tengo un lapsus en el día, la FEN remitió una propuesta al Ministerio de Hacienda que vamos a estudiar, en donde hay algunas cuestiones que en la primera visión transversal que he hecho sobre el documento la puedo compartir, hay alguna otra que no forma parte del núcleo competencial de los ayuntamientos y que tendremos que discutir, pero que en mi segunda intervención le podré transmitir un poco más como desde la visión del Ministerio de Hacienda lo vemos. Lo importante en este momento es que cada uno aportemos nuestra capacidad competencial y aportemos también nuestros recursos.
No desde un sentido patrimonialista, señor Mazón. Yo no comparto el sentido patrimonialista. Los recursos son de los ciudadanos, los recursos son de todos. Y los ciudadanos querrán que se utilicen en coordinación entre las administraciones en aquellas políticas que mejor contribuyan al levantamiento del país y al interés general. Yo creo que ese tiene que ser el marco donde tenemos que plantear esta cuestión. Me parece que el entorno del plan de la Comisión de Reconstrucción que se ha creado en este entorno del Congreso de los Diputados es un sitio muy importante para poder ver cómo y de qué manera las entidades locales pueden contribuir a esa reconstrucción. Mientras tanto, señor Mazón, lo que estamos haciendo es que los ayuntamientos puedan, en el ejercicio de sus competencias, atender la emergencia social. De ahí venía ese 20% que usted hacía referencia, son 300 millones que a los ayuntamientos se les exceptuó de la regla de gasto. Igual pasa con las políticas de conciliación, ingreso mínimo vital. Creo que tenemos un largo camino que recorrer y creo que hay espacio para todos y cada uno tiene que ejercer en aquel espacio donde le es más propio el desarrollo de esas competencias sin estorbarnos, sumando, cada uno intentando plantear donde el otro no llega y, por tanto, señoría, creo que haciendo lo que nos piden los ciudadanos, que todos nos pongamos de acuerdo para que al final sea el interés general el que predomine. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el señor Mazón Ramos. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias nuevamente. Lo que me ha dicho de que dependemos de Europa no es exactamente así. Lo que está claro es que los objetivos de déficit y de deuda han desaparecido. Otra cosa es que el Gobierno de España haya presentado su plan de reconstrucción allí, cosa que yo en estos momentos pues desconozco y no sé en este plan del Gobierno qué función tienen los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, porque me imagino que lo hayan contemplado ustedes a la hora de proponérselo. Bien, no me ha contestado mucho sobre lo de la Federación de Municipios y Provincia. Me dice que hay una propuesta recién hecha, pero solo la debe saber el señor Caballero, porque los alcaldes, la mayoría que yo he preguntado, no lo saben. De hecho, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria no tiene ni idea. Entonces, sí que nos gustaría saber qué propuesta ha hecho al Ministerio y, sobre todo, esto le gustaría saberlo pues, a los ayuntamientos, ¿no? Tampoco nos ha dicho cuáles son exactamente los criterios en los que están pensando para ese fondo. No sé si lo ha especificado en Europa, porque, desde luego, son unos recursos que están ahí. Y, bueno, son recursos de los ayuntamientos, de cada ayuntamiento. O sea, decir que los recursos son todos los ciudadanos, como retórica, está bien, pero ya sabemos que no son de los ciudadanos. Son de cada ayuntamiento, distinto del de al lado. Cada uno, cada corporación los maneja y no son de todos los ciudadanos, aunque desde un punto de vista así del discurso, pues suene muy bien, ¿no? Realmente es su dinero. Yo quería que me hubiera respondido alguna otra duda, porque, por ejemplo, le he oído decir que podía haber desigualdad entre ayuntamientos que tienen superávit y los que no lo tienen. Claro, pero ahí sí que tenemos que pensar en los ciudadanos. Pero la inversión que yo le estoy proponiendo, que se invierta en obra pública, sin embargo, eso, aparte de beneficiar al que tenga la propia inversión, beneficia a todos los de alrededor. Porque es una cadena de producción y de relaciones comerciales que al final llega a todos. Es mover economía de lo que se trata. Algunos, por supuesto, se beneficiarán del activo, pero la clave está en mover la economía. Y los ciudadanos individuales sí que tienen que tener los derechos, pero para eso están los gobiernos de las comunidades autónomas y el Gobierno central.
para que haya igualdad. Y además, mire, también yo creo que ustedes tendrían que ser valientes, de verdad, y actuar rápido, porque si no se actúa pronto, todos conocemos los tiempos de licitaciones, los tiempos de la inversión, la tramitación de los expedientes de la obra tardan meses en llegar. Los ayuntamientos son los más rápidos, pero, por ejemplo, la suspensión de plazos que van a poner a partir del 1 de junio sí que tenía que estar hecha desde antes porque hay que tener preparados los papeles y los proyectos para cuando llegue el día. Yo creo que tienen que ser ustedes valientes, de verdad, y ir a modificar esta ley. Hay otra cuestión también que yo creo que es muy interesante, aunque no sea estrictamente económica, es importante para la moral de los ciudadanos. Si los ciudadanos ven actividad, si los ciudadanos ven andamios, si los ciudadanos ven carreteras en ejecución, plazas cerradas, pues empiezan a verlo con otra alegría. Dentro de poco ya podremos estar todos en la calle, estarán todas las actividades industriales y comerciales y entonces sería muy bueno que al mismo tiempo pues se viera esta actividad y no solamente a la gente paseando libremente. Además, ya le he dicho que no hay burbuja, por desgracia ya podía haberla habido porque si hubiera burbuja quiere decir que estaríamos en un momento óptimo, digamos, ¿no? Pero yo creo que se tienen que olvidar ahora mismo del techo de gasto, tienen que olvidarse de alguna manera. Usted es la ministra y tienen que buscarse la manera de hacerlo. Pero lo que está claro es que hay que actuar, y hay que actuar cuanto antes. La pandemia, la parte sanitaria ya está más o menos vencida. Va a seguir su ritmo con unas medidas mayores o menores, pero su ritmo está marcado. Lo que no está marcado es la actividad económica y esa depende mucho de la voluntad de los gobernantes. Nada más. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda. Sí, muy brevemente, gracias, presidente. Muy brevemente, señor Mazón, solamente para decirle, no es retórica la frase, probablemente no es la que se estile a la hora de que cada uno defienda sus intereses legítimos, que yo eso lo puedo compartir. Pero creo que en este momento que vive el país tenemos que tener un poquito de altura de mira y ser capaces, todas las administraciones, de trabajar codo con codo. Y codo con codo es intentar que seamos entre todos los grupos políticos capaces de identificar cuáles son las prioridades políticas sobre las que se tiene que sustentar la recuperación del país. A mí no me parece una mala fórmula la que usted ha hablado respecto, por ejemplo, a la activación de obra pública. Para aquellos equipamientos que sean importantes, tener que desarrollarlo. El sector de la construcción es un sector que absorbe de forma intensiva mano de obra. No me parece que puede ser uno de los planes que esté encima de la mesa, igual que un plan de reactivación del turismo o un plan que permita la digitalización de nuestras empresas o la transformación más acelerada del sector, de los sectores vinculados tradicionalmente a las energías fósiles. Quiero decir, claro que hay un gran reto de abordar las prioridades que tenemos planteadas como país y que los ayuntamientos tienen un papel fundamental que jugar en este entorno. Aquí lo importante, desde mi punto de vista, señor Mazón, es, de alguna manera, ser capaces de trascender la parte particular que cada uno tenemos de nuestra Administración y velar por el interés general. ¿Y por qué se lo digo? Porque bajo la óptica que usted lo ha planteado, en relación a que el dinero de cada uno es de cada uno, pues bajo esa óptica yo no hubiera puesto encima de la mesa un plan de 16.000 millones dirigido a las comunidades autónomas. Hubiera dicho, bueno, pues que las comunidades autónomas con su dinero hagan y con su endeudamiento y con su déficit lo que tengan que hacer y el Gobierno de España con su dinero y con su déficit hará lo que tiene que hacer. Y ese no ha sido el planteamiento del Gobierno de España. Quiero decir con esto, claro que el dinero del Gobierno de España es el dinero de todos los ciudadanos, el dinero de las corporaciones locales es el dinero de todos los ciudadanos, igual que el de las comunidades autónomas, si se pagan con los mismos impuestos, señor Mazón. Aquí nadie está hablando de quitarle nada a nadie.
Lo que yo estoy proponiendo es un gran pacto por la reconstrucción en donde nos pongamos de acuerdo en las prioridades políticas y elijamos, veamos cuál es la administración que tiene mayores capacidades o mejores posibilidades de ejecutar esos planes y de llevarlos a cabo. Eso es lo que yo propongo. No lo propongo ahora solo, con motivo de la pandemia sanitaria. Lo he propuesto en muchas de las otras discusiones importantes que hay sobre el modelo de país, cuando hablamos de la provisión de los servicios públicos fundamentales o cuestiones que son realmente importantes para articular la cohesión territorial. Y creo que esto es importante porque no se resuelve de una manera tan sencilla como eso. Usted me preguntaba, la propuesta que me remitió la FEN, la directiva de la FEN, creo recordar que fue el lunes por la tarde, tengo que estudiarla con detalle y hay algunas cuestiones que sí me parecen fundamentales poder trasladarle. Una de ellas está en relación con la capacidad de que los ayuntamientos acompañen toda la parte que necesitamos para que ningún ciudadano se quede atrás. Y fíjese que este Gobierno quiere impulsar en las próximas semanas una nueva prestación, como es el ingreso mínimo vital, y lo va a hacer desde la Seguridad Social. Eso hace también que haya que redefinir el papel de otras administraciones, comunidades autónomas que tenían ese tipo de prestaciones, ayuntamientos que estaban pagando la emergencia social, facturas de luz, facturas de agua. Claro que tiene que haber un diálogo cuando una de las administraciones va a cubrir uno de los entornos más importantes que había de vacío, como es la desigualdad, en donde todos hemos hecho lo que hemos podido, pero las cifras de desigualdad nos invitaban a poner en marcha una política global más ambiciosa que permitiera llegar a personas que todavía no llegamos. Eso obliga a una redefinición de ese marco y hay que ver qué papel van a jugar los ayuntamientos en todo ese entorno que les es propio, porque conocen perfectamente la situación de la familia. Hay otro marco que para los ayuntamientos es de una enorme preocupación y que estaba el ministro Ábalos intentando calibrarlo con las diferentes administraciones, como es lo que ha ocurrido con la falta de ingresos más agudizada en la parte que corresponde a las comunidades autónomas no forales y a los ayuntamientos relativas al transporte. No es que al Gobierno de España no le afecte, es que hay otros tributos que tienen una afectación mucho más importante. Pero es obvio que ha habido que mantener durante todo este periodo la movilidad del transporte sin que los usuarios lo hayan utilizado y con una perspectiva de utilización algo menor de la que se tenía al principio de la crisis por las razones del distanciamiento social, elementos que no hace falta que yo repita. Por tanto, señorías, gasto social, medidas que palien la situación de infrafinanciación que viene provocada por el transporte, el papel que puedan jugar en la reconstrucción se dibujará, se diseñará desde el propio Congreso de los Diputados, eso se tendrá que acompañar con sus propios recursos, pero me gustaría que este debate, que estoy convencida en el que nos vamos a poner de acuerdo, sea un debate sosegado, sea un debate de verdad que permita trascender esos límites lógicos en un momento ordinario de país, pero que en una situación excepcional entre todos tenemos que ser capaces de ver cuál es el interés general, de poner a las administraciones al servicio de ese interés común, aportando competencia, aportando recursos, pero pensando en el interés del ciudadano, que es interés único, sea el que sea el que provee ese tipo de servicio. Por tanto, lo trabajaremos, señor Mazón, segura de que llegaremos a ese acuerdo y de que los ayuntamientos estarán satisfechos en el papel que tienen que jugar para que este país pueda salir de la crisis. Sin los ayuntamientos no saldremos de esta situación de crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. A continuación, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural, señor Bel Asensi.